continuamos con una exitosa que nos inspira, la doctora Lexi Medina. Y continuamos hablando acerca de la importancia y la responsabilidad que conlleva tener el liderazgo de una institución que educa a las personas que van a educar a nuestra sociedad hondureña. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo usted la vive? ¿Qué significa para usted? Entre tantas instituciones que yo admiro, esta es una, la Universidad Pedagógica. Cuando elegí ser docente, después de haber estudiado en la Escuela Normal Mixta Guillermo Suazo Córdoba de La Paz, elegí la Universidad Pedagógica porque vi en la universidad una institución que formaba desde la Escuela Superior del Profesorado profesores con carácter, con mucha formalidad, una universidad que creció en medio de luchas, porque yo leía cuando la conversión, por ejemplo, de la Escuela Superior del Profesorado a Universidad Pedagógica en el 89, fue una lucha fuerte, la admiré más. Y es un gran compromiso, es un gran reto, sin duda, pero creo que esta es la batalla que debemos librar todos los profesores, levantar el país a través de la educación. Yo creo firmemente que la educación es la que cambia la vida y puede también mejorar las condiciones de este país. ¿De quién es la responsabilidad de que en nuestro país la educación llegue a todos los rincones de nuestro país? Hemos visto en muchas ocasiones deficiencias, ¿verdad?, en muchas escuelas. Y podríamos nosotros mencionar incluso cuando alguien va a pedir un trabajo, desde que redacta un currículum, por ejemplo, y vemos horrores ortográficos. ¿Nos podría usted guiar un poco de quién es esa responsabilidad? ¿Del maestro, del alumno, del padre de familia, para que la educación se refleje en estos momentos como los que le he expuesto ahora? Cuando nosotros pensamos en el acto educativo, debemos pensar no solamente en el profesor. Hay una tríada importante en el acto educativo: el padre de familia, el hogar es la primera escuela. Ahí se forman valores, principios. La escuela es el segundo hogar. Pero también en esa tríada estamos los profesores y está el estudiante. Del estudiante también es importante resaltar que cuando el hijo se le educa con valores en la casa, ese hijo va a ser un excelente estudiante. ¿En qué sentido? Hablemos de la responsabilidad. Cuando a un muchacho se le forma con responsabilidad en la casa, responsable de levantar su ropa, regar las plantas, parte de la responsabilidad de los valores, arreglar su cama, tener limpia su ropa. Exacto, esos elementos son una simulación de la realidad laboral incluso, porque nosotros cuando estamos en el escenario educativo estamos haciendo una simulación de lo que va a ser el desempeño laboral, y ahí juegan mucho lo que son los conocimientos, pero hay otros elementos que son esas habilidades blandas. Tenemos que fortalecer tanto en la escuela, en el hogar, los valores como la responsabilidad, la honestidad, que son principios elementales en un ser humano. Entonces, la responsabilidad la tenemos todos. Ahora, siempre la escuela tiene que estar muy bien preparada. Por eso tenemos que apostar por una educación de calidad en nuestro país. ¿Y qué es calidad? Calidad, le iba a consultar eso. La calidad no es otra cosa más que cumplir con los objetivos que nosotros tenemos propuestos. Cumplir a cabalidad enseñando los contenidos elementales, que son sobre todo en temas de la ciencia, en lo que es la matemática, en el caso de la lengua, que es tan importante. No solamente corresponde al profesor de español enseñar didáctica de lengua, corresponde a todos los profesores, indistintamente la disciplina. Entonces, el profesor de matemática, si no redacta bien una instrucción para elaborar un ejercicio o un examen, va a tener un fracaso en los estudiantes, pero el fracaso no va a ser de los estudiantes, sino del profesor, porque no redactó bien una instrucción o un ítem. De esa forma,
todos somos responsables. El estudiante tiene que cumplir con esas metas que son dentro de los marcos que tienen los reglamentos de las instituciones, sobre todo en los diseños curriculares, establece con claridad cuáles deben ser los objetivos, la temática y cómo se va a desarrollar a través de estrategias de evaluación o de enseñanza. Entonces, esas son elementos que van unidos en todo lo que es el desempeño docente, pero el padre de familia también tiene que involucrarse más con la escuela. Involucrarse no significa que va a estar viendo si el profesor llega a trabajar o no. Tiene que ser, involucrarse es cuál es la oportunidad que tiene el niño para participar en la escuela, en temas artísticos, deportivos, académicos, que son definitivamente elementos que le permiten al estudiante desarrollarse. ¿Para qué se educa en Honduras? Usted como la máxima autoridad. ¿Para crear líderes? ¿Para crear trabajadores? No debe ser solo eso. Educar significa enseñar, fortalecer, describir y aprender. Y al hablar de educar, en este caso, significa que nosotros tenemos el compromiso de educar a los ciudadanos, pero educarlos con todos los elementos, no para que vaya solamente a desempeñarse en un campo laboral determinado. Significa educarlo para convivir con los demás. Entre los 4 pilares de la educación que habla Jacques Delors, en la educación encierra un tesoro. Esos 4 pilares de la educación son tan significativos en todo contexto. Educar debe ser aprender a conocer, aprender a hacer, de haciendo, aprender a ser, que es sobre todo la parte actitudinal, y hay una que es elemental y que la estamos perdiendo: aprender a convivir con los demás. El ser humano tiene que educarse para convivir con los demás. Vemos tantas luchas porque no comprendemos a los demás, no entendemos las realidades de los demás y no las respetamos las realidades de los demás. Entonces, esos posicionamientos también significa educar para eso, educar para respetar, educar para escuchar, educar para hablar, que eso nos da a nosotros un marco normativo de convivencia. Y hay un elemento más que podríamos agregar en estos pilares de la educación, es aprender a convivir con los demás, pero aprender a convivir con el planeta, que por eso en este momento tenemos que todos apuntar a la educación sostenible. La educación sostenible nos va a permitir a nosotros respetarnos, no solamente entre seres humanos, respetar los animales, respetar la naturaleza, porque nosotros estamos destruyendo nuestra propia casa. Ahora bien, muy importante lo que usted nos comenta, que la educación no solo es venir a estudiar didáctica, tiene que ver también con todos los valores. Así es. ¿Cuáles son esos valores que rigen su vida y que usted involucra dentro de su cargo? Sobre todo la responsabilidad, la honestidad. Si nosotros actuamos con honestidad en todos nuestros actos de vida, de trabajo, nosotros hacemos exitosas las instituciones. Hacemos exitoso el país cuando actuamos con responsabilidad. Si nos dan un horario de trabajo, pues también tener la responsabilidad de decir: estoy en el horario, cumpliendo mi jornada laboral, no matando el tiempo, sino haciendo el trabajo, no esperando que otros lo hagan por nosotros. Es importante siempre hacer las cosas bien desde la primera vez. Eso nos va dando pautas y nos va dando la oportunidad de ser un ejemplo para las demás personas. El ser honesto es significativo, no solamente pensando en el dinero. La honestidad también es preparándome como profesora para ir a dar la clase. Me preparo, aunque sepa los contenidos, estudio, me preparo la clase. Eso es también honestidad, porque no me voy a poner frente a un estudiante sin saber algo que debo enseñar correctamente. Importante. Le vamos a dar un poquito de giro porque esta pregunta la tenía para el inicio, pero luego nos emocionamos, ¿verdad? Sí. Hablando un poco de todo lo que ha influenciado en su vida. Me gustaría saber cómo usted,
combina esta profesión con su vida familiar? Usted está casada y tiene un hijo. Sí. ¿Su hijo que estudia? Cuéntenos un poco. Mi hijo se llama Cristian Edgardo Baide Medina. Mi hijo tiene 24 años. Es un joven muy talentoso. Lo admiro porque tiene muchos talentos. Dios le dio muchos dones. Es un muchacho que le gusta trabajar diseños interactivos. Esa es su carrera en la universidad. Y admiro porque tiene mucha creatividad. Le gusta mucho también el tema de la lucha libre, practica lucha libre. Y bueno, tiene sueños importantes que yo respeto y lo voy impulsando junto a mi esposo Ramón Edgardo Baide. Ya tenemos un hijo, pero que nos ha dado Dios, un regalo. Y ahora siempre consolidando el trabajo y la familia. ¿Y cuál es la clave para tener esa familia tan bonita que usted tiene? Bueno, el respeto sobre todo, el respeto, el respeto a los espacios que cada uno tenemos. Él está en San Pedro, yo estoy aquí en Tegucigalpa, pero estamos siempre conectados. Y la magia para tenerlo siempre así es escuchándonos, dándonos oportunidad de tiempo de calidad, conviviendo, viviendo sueños, cumpliendo metas. Y yo considero que la magia es estando en la casa, compartiendo y creando platillos para ellos. ¿Cómo fue la reacción de su familia cuando usted llega a este cargo? Muy felices y dando gracias a Dios sobre todo, porque la honra es para Dios. Todo esto es para Dios. Hay una frase que dice: enamórate del proceso y no de los resultados. ¿Cuáles han sido los procesos a los que ha tenido que pasar para llegar a estar aquí? Bueno, son 28 años de trabajar con la universidad. Inicié ya por 1996, en diciembre, en programas especiales. Luego, en 97, empecé como profesora de español, ya en la sección académica de español, en San Pedro Sula, el centro regional. Siendo profesora, tuve que pasar un proceso de trabajo muy fuerte. Estábamos trabajando en lo bajo del estadio. No teníamos un edificio propio, pero luego las luchas, andar pidiendo también en la municipalidad, logramos el predio que tenemos en Calpules. Esa experiencia también me hace querer mucho a la institución porque he ido creciendo con ella. Y luego pues fui asistente técnico de currículum para diseñar la reforma curricular, trabajé en eso. Luego como jefa del departamento de letras en San Pedro Sula y también como secretaria del Centro Regional de San Pedro Sula. Estuve un periodo como secretaria y luego 2 periodos como directora especial del Centro Regional, de uno de los centros insignes. Todo esto lo desarrolló en San Pedro Sula. Así es. ¿Recuerda algún momento o alguna vivencia dentro de su cargo que marcó su vida para forjar su carácter como líder? Sí, recuerdo que ahí en el Centro Regional de San Pedro Sula hemos tenido muchas dificultades en cuanto a la ubicación donde estamos, en el sector Calpules, en el tiempo de los huracanes. Y que ahí se inunda fácilmente. Claro, sí. Eso ha sido uno de los temas más difíciles. Pero eso me permitió también conocer mucha gente, ir a los lugares también a compartir, porque no solamente éramos nosotros, habían otras comunidades inundadas cuando los huracanes, y estábamos en plena pandemia, cuando los huracanes también, me tocó ir con los estudiantes, no los podía dejar solos. Tenía que ir con ellos a dejar los víveres, que de todos los centros regionales y de la sede central nos mandaron víveres para San Pedro Sula, y así atendimos. Eso marcó mucho y me encantó porque conviví con los estudiantes, fui a conocer sus casas, aunque estábamos en pandemia, tomábamos las medidas de seguridad, pero compartí con su familia, conocí de dónde vienen nuestros estudiantes, por la Lima, en los campos, también en Choloma, en los bajos de Choloma. Y eso también me dio una oportunidad de conocer quiénes son los estudiantes que llegan a la universidad pedagógica, qué sacrificios tienen estos estudiantes para llegar. Por eso estoy en esta gestión buscando muchas becas para los estudiantes,
porque yo fui becada. Si yo no hubiera estado becada por la universidad, quizás no estaría aquí como rectora. Entonces hay que brindar muchas oportunidades, porque hay jóvenes que allá en tierra adentro tienen grandes capacidades, pero sus padres no pueden apoyarlos. Esta es la meta que tenemos nosotros en la gestión de la universidad, promover becas a los estudiantes, becas académicas, deportivas, artísticas, porque de esa forma vamos a lograr tener mejores profesionales y gente muy comprometida por este país. Del 1 al 10, ¿cuánto le da la educación de Honduras? Yo le doy 10, 15, 100, más, porque aquí tenemos una cosa muy importante. Si hacemos comparaciones, no me gustan las comparaciones, pero el pueblo hondureño es un pueblo agradecido. ¿En qué sentido? Cuando usted forma a una persona, le da la oportunidad de ser un profesional. En mi caso, no diré nombres, pero en mi casa, han llegado personas y han tenido la oportunidad de graduarse, de estudiar en la universidad, de estudiar y prepararse para servir a la comunidad. La educación de nuestro país, yo le doy un gran valor, porque no solamente es la educación llegando a un aula, sino en valores. Usted va a una Telepaís, comparte con muchas comunidades, sigue la cultura, promueve la cultura. Y podemos ver que la educación de nuestro país no solamente es tener un grado académico, no. La educación en nuestro país, usted va a una casita humilde, a esas comunidades, y las personas que están ahí tienen altos valores, comparten, son sensibles. Si usted no tiene dónde quedarse, le ofrecen dónde quedarse. Si no ha comido, le ofrecen comida. Eso es parte de la educación. Por eso yo a la educación en mi país, yo le doy más del 10. Académicamente. Académicamente necesitamos mejorar algunas cosas. Los rendimientos académicos, por supuesto, todos tenemos que poner un aporte en el sentido de que el maestro tiene que comprometerse más. El padre de familia también tiene que comprometerse, porque no se trata solamente de mandar a sus hijos con un cuaderno a la escuela. Tiene que ser responsable de aquel niño, ayudarle, apoyarlo en una lectura, ayudarlo a entender por qué está sucediendo eso en la escuela. Por esa razón, si estamos hablando de índices, porcentajes, debemos mejorar, pero lo podemos hacer. Pero si hablamos en un contexto general, educativo, en valores, en todo lo que corresponde al compromiso de un ser humano, mi país tiene más del 100. Estamos disfrutando muchísimo de esta charla. Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial. No nos cambie, que ya continuamos.